síndrome retroviral agudo. ¿Ya? Estás avanzando diapositivas. O sea, el objetivo ocasional es que conozcan los mecanismos fisiopatológicos básicos del proceso febril, que reconozcan los criterios clínicos y el abordaje del síndrome mononucleósico, así como su manejo inicial, y que reconozcan los criterios clínicos y abordajes del síndrome retroviral agudo, su manejo principal, profilaxis, pre y post exposición. Creo que ahí se ha infiltrado la última parte. Entonces, como les dije, no han leído porque esta es la primera diapositiva. Mira, ¿qué dice? ¿Puedes leerlo tú, por favor? Para que no se me olvide. La temperatura corporal controlada de los total. Las señales de control provienen de los grupos periféricos y de la temperatura de la sangre en la región circundar al hipotálamo. Para una persona de 18 a 40 años, la media de temperatura oral es 36.8 más o menos 0,4 grados centígrados. La variación normal en una persona es 0,5 grados centígrados con una temperatura mínima a las 6 am y una máxima de 16. Noelia, ¿cuál es la temperatura normal del organismo? 36.8 grados más o menos 0,4. Ivonne, ¿cuánto es la temperatura normal del organismo? Más o menos 0.4. Nicole. ¿Ok, Nicole? ¿Cómo te llamas tú? No, a ti te pregunto. Ok. Entonces, ahora que salen, no sé si ahí en el Guaralí no hay alguien que tatúe. ¿Ya? Hay un tatuador que es en el Guaralí, porque ya últimamente estamos así, combina con el Guaralí. Van allá al Guaralí, buscan al tatuador, ¿ya? Y que en alguna parte del cuerpo les tatúe esa temperatura y no se lo olviden nunca, ¿ya? ¿Ok? Porque la temperatura normal del organismo es 36.8 más menos 0.4. No sé de dónde me sacaron 36.5, 36.5, ¿no? O 36, no sé de dónde lo he sacado, pero bórrenlos de sus mentes, ¿ya? Porque esa es la temperatura normal. Entonces, lean el Harrison, y si no lean el Harrison, acuérdense de esto, ¿ya? Entonces, y la temperatura varía entre 0.5, más o menos, y miren, a las 6 de la mañana como que están más friecitos, ¿ya? Y hacia las 4 de la tarde están más calientitos, ¿ya? Entonces, ese es el tema, o sea, y eso es más que nada por el metabolismo propio de la persona. Entonces, sigamos avanzando. ¿Qué cosa es la fiebre? O sea, y hay que diferenciarlo de lo que viene a ser hipertiroidismo. Fiebre es la elevación de la temperatura corporal por encima de la fluctuación diaria normal. Y boom, fiebre es la elevación de la temperatura corporal por encima de la fluctuación diaria normal. Ocurre por acción del centro hipotalámico. Importante tener en cuenta ese pequeño detalle. ¿Por qué? Porque si yo fuese un atleta de maratón, salgo a correr y obviamente por el consumo de energía voy a elevar mi temperatura, pero eso no ha sido por influjo hipotalámico, sino ha sido por acción del propio ejercicio, ¿ya? Entonces ahí no hay influjo hipotalámico. Entonces no es que tenga fiebre el atleta, sino aumentó su temperatura porque aumentó su metabolismo. Entonces es importante tener en cuenta, ¿no? Y inclusive también, si yo me sumerjo en agua helada y me mantengo en agua helada por varios tiempos, entonces no es que esté bajando mi temperatura por acción hipotalámica, sino entro en hipotermia por acción física, básicamente, ¿ya? Entonces es importante. Se activan las neuronas del centro vasomotor, se produce vasoconstricción, frialdad en manos y pies, que luego se generaliza, ¿no? Y la termogénesis se incrementa de 1 a 2 grados, ¿no? A partir de la contracción muscular, el temblor, ¿no? O producido por reactantes a partir del hígado. ¿Qué sucede? Entonces, cuando una persona tiene o va a tener fiebre, la primera acción que va a tener es una vasoconstricción, ¿no? Un cuadro de vasoconstricción, y por eso es que siente frío, ¿no? En el paciente con malaria es
claramente notorio. En los pacientes que tienen una sepsis también es claramente notorio. Hay una vasoconstricción inicialmente y sienten frío, ¿no? Y posteriormente a eso comienza la contracción muscular, ¿no? La contracción muscular, y la contracción muscular lo que va a hacer es generar calor. Entonces ahí vamos a tener el aumento de la propia temperatura, ¿no? El hipotálamo mantiene la temperatura hasta reducir la producción de pirógenos por acción farmacológica o por acción de farmacológica de los antipiréticos. Luego se produce vasodilatación e inicia la sudoración hasta que la persona llega al punto de equilibrio. Entonces, ¿qué cosa quiere decir esto? Que hay un aumento de temperatura, ¿no? Que va favorecida por la contracción muscular principalmente, ¿no? Y eso aumenta la temperatura, pero eso no es permanente, ¿no? Llega un momento en que la acción calma, cesa y la persona entra en vasodilatación y viene la sudoración, ¿no? Y comienza a perder temperatura, ¿no? ¿Ok? Pero hay un dato interesante, miren, el incremento es de 1 a 2 grados, es un incremento marcado, o sea, si tengo 37 normalmente de temperatura, un aumento de 1 grado es 38, 2 grados es 39. Eso es lo que habitualmente la persona aumenta por fiebre, habitualmente, ¿no? Existen algunas excepciones, pero es lo que habitualmente la persona podría llegar a 39 y 40, ¿ya? Pero no llega a estos valores. Cuando llega a valores muy altos, entonces ustedes dicen, acá hay un problema no producido por pirógenos, sino por un problema producido por centro hipotalámico. ¿En qué casos se ve esta situación? Por ejemplo, en los pacientes que tienen daño hipotalámico, por ejemplo, en los pacientes con rabia, ¿no? Lo que nosotros vemos, hay una destrucción sobre todos los núcleos cerebrales, ¿no? Entonces ahí vemos una disregulación neurovegetativa. Entonces, al haber una desregulación neurovegetativa, se afecta al centro de la fiebre. Entonces, ustedes van a ver que estos pacientes vienen con hiperestirexias extremas. Entonces dicen, ¿qué pasó acá? ¿No? Entonces, ¿qué sucedió acá? No tienen 41, tienen 42, 43, 44 grados. Entonces, acá algo raro está pasando. Eso no es fiebre producida por pirógeno. Entiendan eso. O sea, tienen que saber interpretar cuando un paciente tiene fiebre y qué es lo que hay que hacer cuando un paciente tiene fiebre. ¿Ya? Entonces, llegado hasta este punto, ok, es un proceso fisiológico normal. Es producido por los pirógenos, ¿no? En respuesta a un agente, ¿no? a un agente nocivo. ¿Ya? Es una respuesta normal y esperable del organismo frente a un agente nocivo. Bien, si nosotros lo entendemos de esa manera, entonces, Xiomara, dame un número. 10, tú mira, saliste. A ver, si lo entendemos de esa manera, entonces te digo, tengo un paciente con fiebre. ¿Se la bajas o no se la bajas? Viene la enfermera, te dice, doctora Ana, el pacientito de la cama 3 está con fiebre. ¿Se la bajas o no se la bajas? ¿Sí o no? Sí. Dame un número. 1, 2, 3, 4. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo? Alessandra. Tienes un paciente con fiebre. ¿Se la bajas o no se la bajas? Sí. O sea, Xiomara y Alejandra dicen que sí. ¿Alguien dice que no? ¿Por qué? Es un proceso fisiológico y decimos que es un proceso fisiológico normal. Entonces, ¿por qué Nietzsche voy a ir? Porque es un proceso fisiológico normal. ¿Por qué se la tengo que bajar? ¿Cómo te llamas? Julián.
tiene que bajar esta fiebre. Dime. ¿No hace daño? ¿Ah? A ver, ¿cómo? A ver, explícame. ¿Eh? Ese es un cuentazo de las abuelitas. Eso, estaba esperando que alguien me diga eso. Doctor, va a convulsionar. Voy a convulsionar yo si lo veo que bajan la fiebre. Pero el niño, nadie va a convulsionar aparte de eso. Entonces, el que va a convulsionar va a ser yo, si es que soy su médico asistente. No sé si otro, no me importa. Pero yo sí lo sé, ¿no? Entonces, la fiebre no se baja. ¿Quién nos ha dicho que se tiene que bajar la fiebre? Uno tiene que evaluar al paciente, tiene que ver qué cosa es lo que tiene el paciente, ¿no? Entonces, ¿por qué voy a bajar la fiebre? Si lo que estoy buscando es que justamente destruir al organismo, y la fiebre es el proceso por el cual lo voy a destruir, porque eso es lo que hacen, ¿no? Porque cuando quieren matar un bicho de su agua que se van a tomar, la hierven, ¿no? O sea, le producen fiebre a la agüita para que se la tome, porque si no, después le bajan la fiebre con hielito, después le bajan la temperatura con hielito y se la toman, ¿no? Porque si no se la toman cochinos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Uno tiene que entender que la fiebre es un proceso fisiológico normal. Y no necesariamente tengo que entrar en la desesperación de quererle bajar la fiebre a toda costa al paciente porque tiene 37,5 y ya le está dando el Panadol. No, eso no es así. ¿No? Eso es una práctica errática, equivocada completamente. ¿Entienden? Entonces, ustedes tienen que observar el cuadro febril, cómo se presenta, ¿no? Cómo se presenta, ¿no? Si el paciente está con 37,5, ¿se va a morir? Si está con 38, ¿se va a morir? No. ¿Va a convulsionar? No. Si está con 38,5, ¿se va a morir el paciente? No. Lo que tienen que hacer es decirle qué cosa. Báñalo, mójalo. ¿No? Una agua tibia, exacto, agua tibia, no agua fría porque si no producen contracciones, una reacción reversa. ¿Ok? Pero tienen que bajar solo por vía física, no tienen que darle pastillas. ¿Y en qué momento podemos utilizar los antipiréticos? ¿Qué? ¿En qué momento se utilizarían los antipiréticos? ¿Para qué? ¿Para bajar la fiebre? En general es otra cosa. En general es otra cosa. Pero para la fiebre, o sea, el antipirético solamente lo vas a usar, ¿no? Cuando tú tienes ya clara el proceso y cuando la temperatura está por encima de 35 y no la puedo bajar por vía física. En ese momento vas a poner, ¿no? Si no, antes no. Antes no tendrías por qué hacerlo, ¿no? Antes tienes que hacer otras cosas mucho más importantes que luego vamos a ver. Entonces entendamos eso. La fiebre es un proceso fisiológico. Nosotros tenemos que comprender cuál es la dinámica de la fiebre, ¿no? No tenemos que desesperarnos por bajar la fiebre. Si no es 38,5 no tendría por qué preocuparme, ¿no? Entonces, solamente observar y ver cuál es el patrón febril que va a suceder. De esa manera podemos interpretar claramente lo que está sucediendo. Sí. ¿Y cuál es la diferencia entre la hiperpilexia y la hipertermia? 41,5 no es fiebre. Lo hemos dicho. La hiperpilexia y la hipertermia. Hiperpirexia es cuando no está causado por fenómenos hipotalámicos. El proceso hipotalámico, o sea, hay prostaglandina E2 que estimula la generación de fiebre a partir del hipotálamo. En la hiperpirexia el proceso no se da de esa manera. Entonces ahí uno tiene que interpretar qué es lo que está sucediendo. Si hay golpe de calor, si la persona está en una zona donde hay un calor excesivo, qué es lo que está sucediendo, uno se tiene que poner a pensar. Pero antes, durante la fiebre los niveles de prostaglandina E2 se elevan en el hipotálamo y en el tercer ventrículo cerebral. En el cerebro es el responsable de elevar el set point hipotalámico. El incremento de esta prostaglandina en circulación es responsable de la sensación de mialgias y las artralgias que se observa acompañado de la fiebre. Los pirógenos exógenos, en su mayoría producidos por productos microbianos, toxinas o del microorganismo completo, ¿no? Pueden ser los lipopolisacáridos, las enterotoxinas, ¿no? En el caso de los estreptococos son los superactivos.
Esos son los pirógenos que van a estimular la producción de fibra. Hay citoquinas pirogénicas como la interleuquina 1, la interleuquina 6, encontradas en las neutrofilias, el factor de necrosis tumoral, el interferón, ¿no? El factor neurotrópico ciliar y la activación de los toll-like receptors van a desencadenar el incremento de prostaglandina E2. Entonces todo apunta a que la prostaglandina E2 se estimule. Y si se estimula la prostaglandina E2, nosotros vamos a tener fiebre, vamos a tener una respuesta de tipo hipotalámico, vamos a tener fiebre, ¿no? Entonces, cuando nosotros usamos un antipirético, lo que hacemos es controlar a la prostaglandina E2, ¿no? Y por eso desaparece la fiebre, ¿no? Tratar o no tratar la fiebre. La mayoría están asociadas a infecciones autolimitadas. No hay evidencia clínica que los antipiréticos, acá está, retrasen la resolución de las infecciones bacterianas o virales. No hay evidencia clínica. El tratamiento rutinario de la fiebre puede enmascarar un manejo inadecuado de una infección bacteriana, particularmente en ausencia de identificación por cultivo. Y eso es de todos los días de Dios. Todos los días de Dios. Agarras, tú vas y ves la indicación del médico, ¿no? Control de funciones vitales. Darle paracetamol por encima, cuando la temperatura está por encima de 38 grados. Para que te deje dormir, y no te friegue el viejito, el chibolo, mete su pañador y que no hostile, y le meten su pañador. Entonces, eso se llama iatrogenia, doctores. ¿Ya? Eso se llama iatrogenia. Entonces, si alguna vez lo pretenden hacer, recuerden que yo los voy a marcar con el dedo, desde mi tumba, así. Y les voy a jalar la pata. ¿Ya? ¿Así? ¿Entendido? Ya. Algunos pacientes tienen patrones característicos de fiebre y ahí se la pierden, ¿ves? Por ejemplo, el patrón de la tifoidea, que tiene forma de esquiva de dromedario, ¿no? La tuberculosis diseminada, en la disociación pulso-temperatura también en la tifoidea también se ve, o en la brucelosis. La hipotermia en los pacientes con shock, ese es de Ripley. Viene el interno, así. Viene el interno con su libro. Así como mi amigo Gustavo, viene con su libro así. Uy, entra la emergencia, la enfermera es un pedazo que está ahí. Entonces, la estoy queriendo invitar al cine o invitar al Guaralino. Entonces, te luces, te sales con tu revista, tu New England Journal of Medicine, el último número de la New England Journal. Como decía algún profesor mío, un axilarista de biblioteca, ¿no? ¿Sabes por qué es axilarista de biblioteca? Porque la revista sola la tiene acá debajo de la axila, para nada más. Va a la biblioteca, saca la revista y se la pone debajo de la axila y con eso se pasea. ¿Ya? Son los axilaristas de biblioteca. Entonces, así pues bien, vas a lucirte. Entonces agarra, viene, pasa y en eso hay un viejito enfermo. Hay un viejito que entra, ¿no? Queso, chao, pum, en la familia. Entonces tú lo miras y entonces agarras, ¿cómo está? Y la enfermera le dice, está friecito, doctor. Allá, déjalo ahí. Ahí sí. Eso se llama iatrogenia. Entonces es un crimen. ¿Por qué? Porque miren, acuérdense de esto. Papá, ¿dónde están los viejitos? La hipotermia. Cuando el viejito está bien papeado, está bien alimentado, está bien, el viejito, como yo sé que la fiebre es una reacción fisiológica normal, entonces cuando el viejito esté infectado, yo espero que tenga fiebre o que esté frío como un chup. No, que tenga fiebre. Yo espero que tenga fiebre, no espero que esté frío como un chup. Porque si el viejito está frío como un chup, quiere decir que ese fogón tiene leña o no tiene leña. ¿Qué dices tú, doctor?
a tener leña, pues, si está frío como un churro. O sea, tú metes el chupa al fuego y la parrilla la metes a la congeladora. No puedes. ¿Qué pasa? Si está frío el viejito, ¿tiene o no tiene reserva energética para producir fiebre? ¿Qué me dices tú? No tiene reserva energética, no tiene ATPs a producir, no produce calor, no tiene capacidad de producir fiebre. Por lo tanto, ¿qué cosa está pasando con el viejito, doctor? ¿Qué dices tú? Se está enfriando, pero enfriando en el amplio sentido de la palabra, ¿ya? Se está enfriando totalmente, ¿no? ¿Ok? Está en 5 esquinas. ¿Sabes por qué está en 5 esquinas? Está en 5 esquinas. Ahí nomás está el cementerio. Ahí nomás, así, a un paso el cementerio es el viejito. ¿Por qué? Porque ese organismo no está produciendo energía, no está haciendo fiebre, está haciendo hipotermia. No está haciendo hipotermia, no está produciendo energía. Entonces, quiere decir que ha gastado todas sus reservas metabólicas el viejo y ya no tiene para producir fiebre. Entonces, si está friecito, se está muriendo. ¿Ya? ¿No? Así que si el axilarista le dice, déjalo ahí nomás, él está contribuyendo a que se muera el viejito, ¿no? Entonces, la enfermera no te va a dar bola, mano. Así no funciona. No te van a hacer caso, ¿no? Tienes que decir, oh, no. O sea, tú agarras quién es. ¿Cómo? ¿Trabaja la temperatura? Está haciendo hipotermia. ¿Por qué? No tiene pirógeno. Hay que agarrar, hay que hidratarlo, hay que abrigarlo, porque ese viejito no está haciendo temperatura. Metabólicamente está yendo a menos, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es más grave ver en un anciano? Tú. ¿Qué es más grave ver en un anciano? ¿Fiebre o hipotermia? Hipotermia. Ahora, cuando vayan a la emergencia, dense cuenta cuántos hipotérmicos hay. Entonces, el objetivo es reducir el sector hipotalámico y facilitar la pérdida de calor para las personas que tienen fiebre, ¿no? Adicionalmente, reducir los síntomas sistémicos de cefalea, mialgias y artralgias, que es producida por la procaína 2. Se debe preferir, si es que voy a usar algún antipirético, ¿no? Si voy a usar, probablemente usar el acetaminofén. ¿Por qué? Por las miles causas que tenemos en fiebre actualmente. Si tiene dengue y no le doy acetaminofén, lo voy a hacer sangrar. Si tiene COVID y no le doy acetaminofén, lo voy a hacer y lo voy a complicar. Entonces, usemos nada más acetaminofén o paracetamol, si lo quieren entender de una manera. En algunos pacientes el tratamiento de la fiebre es altamente recomendado, pues la elevación de un grado por encima de 37 incrementa el consumo de oxígeno en 13%. ¿Qué pasa? Nuevamente volvemos con el viejito. El viejito bien, está con la neumonía, está con 38 de temperatura, o sea, quiere decir que su reserva metabólica está buena. Por ahí podrían decir que está mejor de que se estuviera enfriando, pero el viejito está hiperventilando. Si está hiperventilando, entonces quiere decir que está consumiendo mucho oxígeno, ¿no? Y cuando yo tengo fiebre, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que va a producir? ¿Qué va a pasar? Se va a producir el ciclo de Krebs y el ATP se va a consumir, y para que se produzca el ciclo de Krebs yo necesito tener oxígeno. Entonces voy a consumir ¿qué cosa? El oxígeno que tanto le está costando al abuelito tener por la hiperventilación. Entonces, si yo tengo a un viejito hiperventilando con fiebre, entonces ahí ¿dónde está? ¿Quién preguntó? Acá, pues tú preguntaste. En ese caso, yo lo pensaría y diría, no, oye, sí, baja de la fiebre porque va a seguir hiperventilando y va a hiperventilar más alto. Pero no porque la fiebre le esté haciendo daño, sino porque está consumiendo demasiado oxígeno y está alterando su metabolismo basal. ¿Entiendes? Por eso la medicina, la clínica es maravillosa, ¿no? Porque nosotros estamos en ese juego de ajedrez con el paciente todos los días, ¿no? Y a los que no les gusta eso, que se vuelvan cirujanos, no hay ningún problema, nadie se molesta. Y ahora que ya hemos hablado bastante de fiebre, pues ya sé que no se van a confundir cuando pongamos preguntas semejantes en ese sentido, ¿no? Ya más o menos lo van a entender, ¿no? Y ahora vamos a pasar a hablar de otras cosas. Tengo hasta las 7:30. Sí, ahorita.
Se denomina síndrome mononucleósico, escuchen bien, a toda entidad que cursa con la actividad de fiebre, poliadenopatías y faringoalveolitis. Hasta un 90% de los casos está relacionado con una primoinfección aguda por el virus de Epstein-Barr. ¿Ya? Cuadro conocido como mononucleosis infecciosa. ¿Curso de laboratorio? No, todavía. Mononucleosis infecciosa. ¿Ya? O sea, Epstein-Barr asociado a la enfermedad de mononucleosis infecciosa. Epstein-Barr, enfermedad mononucleosis infecciosa. ¿Ya? Que característicamente se asocia con una linfocitosis en la vía periférica con linfocitos activados y el 10% restante de los síndromes mononucleósidos, escuchen bien, lo forman etiologías que incluyen otros virus, bacterias, parásitos y otras enfermedades más infrecuentes como efectos secundarios de fármacos, enfermedades sistémicas autoinmunes y hematológicas. Cuando es debido aquí a alguna de estas entidades, se denomina síndrome similar a la mononucleosis en el castellano, pero todo el mundo le dice síndrome mononucleosis-like. Entonces, el síndrome mononucleosis-like es producido por todos los gérmenes que no son Epstein-Barr. La enfermedad mononucleósica es producida por el Epstein-Barr. Esas son lo claro que hay que tener en cuenta. La mayoría de los síndromes mononucleósicos, incluida la mononucleosis infecciosa, cursan en pacientes inmunocompetentes de forma benigna, la mayoría, no todos, y autolimitados. Causas infecciosas, 99% de ellas, Epstein-Barr, ya hemos hablado. En cuanto a las no relacionadas con Epstein-Barr, que también son infecciosas, está el citomegalovirus, el herpesvirus, rubiola, adenovirus, enterovirus, hepatitis B al comienzo aguda, hepatitis A aguda, herpes agudo, VIH típico de la primoinfección, subrayen eso, acuérdense bien de eso. ¿No? En cuanto a las bacterias, las más comunes pueden ser Brucella, Bartonella, Salmonella, Tularemia, Leptospira, Echinococco, Mycobacterium tuberculosis, en la adenitis tuberculosis. Y de los protozoarios, el más común es la toxoplasmosis. O sea, prácticamente todos los virus en una primoinfección o todos los agentes en una primoinfección vas a tener un virus mononucleosis. Y eso es lógico, porque lo que vamos a ver es una inflamación de ganglios, fiebre y malestar. ¿No? Compromiso faríngeo relativamente. En el caso del COVID, también era un mononucleosis light. Los primeros días es un mononucleosis light. ¿No? Posteriormente, cuando hacemos procesos inmunológicos, es cuando nosotros vemos otras situaciones. En los no infecciosos tenemos el lupus, artroidosis, la enfermedad de Kawasaki, las neoplasias linfoides, leucemias, linfoma, enfermedad de Hodgkin, reacciones de fertilidad de fármacos. Uno que llama mucho la atención es la fenitonina y la carbamazepina, que pueden alguna vez producir ese síndrome mononucleosis light y confunden, ¿no? Ese es el virus de Epstein-Barr. El virus de Epstein-Barr, también conocido como virus de herpes humano, es un miembro de la familia del virus herpes, es uno de los virus más comunes de los seres humanos. Se encuentra en todo el mundo. La mayoría de las personas se han infectado por el virus de Epstein-Barr en algún momento de su vida. El virus de Epstein-Barr se propaga más comúnmente por medio de los líquidos corporales, particularmente la saliva. ¿Qué significa? Dame un número. Julián, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tú la del fondo. ¿Cómo te llamas? ¿Ah? Salir. De la selva, ¿cierto? Familia de la selva, ¿cierto? Vale. ¿Qué significa VEB? Virus de Epstein. Exacto. Pero también, para gente de barrio, significa virus de la enfermedad de Bessel. Ese se produce por los chaplines, ¿no? Es muy común, ¿no? Es muy común. No estoy hablando en el debut. Bueno, sí, cuando las chicas comienzan a tener enamorado, ¿no? Entonces, muchas veces se enferman de eso, del virus de Epstein-Barr, ¿no? O las chicas o el enamorado, ¿no? Depende, ¿no? Si el pata nunca la vio, entonces fácil me da. Entonces, al que le da Epstein-Barr grande, ya sabe, este no sabe nada, este es nuevecito, ¿no? Entonces, es lo que va a pasar. Entonces,
es muy común, el virus de la enfermedad es muy común entre los universitarios, ¿no? No vas, siempre cae, Leo. ¿Y qué ciclo estás? ¿Segundo año, no? Sí, ya, todo uno saca de qué año están, de acuerdo con la mononucleosis infecciosa que tiene. ¿Ya? Se replica casi exclusivamente en las células epiteliales humanas de la orofaringe, por eso se contagia de esta manera, y en los linfocitos B. No se han obtenido muestras del medio ambiente, lo que sugiere que su principal reservorio es el ser humano. Se transmite principalmente por contacto con secreciones corporales, sobre todo orofaringeas, y puede haber transmisión directa por fomitis. Enfermarse con extender por fomitis es que sería un triste, ¿no? Pucha, eso es bien salado. Le convidas un chup y te enferma el extensor. Ni siquiera hay nada y te con extensor. Infección por contacto, especialmente frecuente en adolescentes, por salir infectada al pesarse y compartir. La transmisión vertical del virus de Epstein-Barr, o sea, de madre a hijo, es rara. Lo que sí hay transmisión de mamá, de la madre al bebé. Desde el Perú, por ejemplo, es común que el niño pequeño pueda tener Epstein-Barr. Porque el niño, ¿qué cosas hacen con los niños pequeños? Besan. Todo el mundo lo besuquea. Agarran. Viene el papá y la mamá con el bebé y lo traen así. Lo besa la abuela, lo besa el abuelo, la abuela paterna, el abuelo materno, los hermanos, lo besan las tías, la vecina, todo el mundo lo besa, lo recontrabesan, ¿no? Ya cuando es grande no lo besa ni nadie, ni su mamá lo besa, ¿no? Pero cuando es chiquito todo es bonito y todos lo besan. Entonces en esa besuqueada que le hacen al pobre chibolo, agarran, ¡pum!, le pasan el Epstein-Barr, ¿no? Entonces, periodo de incubación 4 a 8 semanas. Miren, es largo. El estado prodrómico puede ser asintomático, especialmente en niños pequeños de 9 años, de los cuales solo 10% son sintomáticos. Pero puede incluir malestar, cefalea y fiebre. Los síntomas se presentan en adolescentes, en adultos y duran de 2 a 4 semanas. Es muy común en los adultos que dure aproximadamente 4 semanas. Eso es lo que dura el cuadro. Cuando uno ve que alguien le ha dado mononucleosis infecciosa. Entonces hay que tener en cuenta eso. La triada clásica de síntomas de Epstein-Barr es la fiebre, la linfadenopatía cervical y la faringitis. Esa es la triada clásica. En la fiebre, amigdalitis, amígdalas agrandadas, erytematosas que pueden estar cubiertas de exudado, faringitis, linfadenopatía, más común en cadenas cervicales posteriores auriculares, usualmente simétrica, bueno, no es infecciosa y faringitis. Un detalle hasta ahí. Cuando ustedes vean un cuadro faríngeo, lo ven que es un cuadro faríngeo, entonces lo examinan, ¿no? Le ponen de baja lengua, le miran la garganta y le ven que las amígdalas están inflamadas, ¿ya? Ustedes siempre piensen en este bicho, en este virus. ¿Por qué se los digo? Porque existe un grupete, ¿ya? Un grupete de profesionales que agarran a todo lo que se mueve, a todo lo que se mueve le meten antibióticos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú le pones antibióticos a una mononucleosis infecciosa, te vas a pegar el susto de tu vida. Porque los días siguientes vas a tener una complicación y generalmente es cuando usas ampicilina. Actualmente existe la moda, porque en estas épocas existe la moda de utilizar ampicilbactam. Yo no sé quién ha dicho que eso, que es la panacea a los médicos que el ampicilbactam hay que usar. Pero todo el mundo usa ampicilbactam o amoxiclavulan. Pero, padre, es viral, se cura solo, no le des nada, dale su gelatina y que esté tranquilo, ¿no? Que haga reposo, pero nada, no se da antibióticos. Entonces ya estamos matando el segundo paradigma de eso. El primero, a las fiebres no le tenemos que dar, a la mayoría de las fiebres no se le da antipiréticos. La segunda, a los procesos infecciosos de garganta no se les tiene que dar antibióticos. ¿Bien? Entonces, llevan dos que los tienen que ir a poner. Entonces, hay que tener en cuenta, porque la mayoría de los cuadros son virales, y menos abundan en corticoides, ¿no? ¿Ya? Entonces, también otra pésima actitud, darle corticoides a las funciones agudas. Eso no se hace. Entonces, síntomas adicionales, dolor de cabeza, malestar general, petequias, halitosis, hay otros que... Entonces, cuando le sientan a alguien halitosis, oye, ¿está como nucleosis infecciosa o no te has lavado la boca? Entonces, para que vean que ustedes saben distinto, ¿no? Halitosis, hepato esplenomegalia, dolor abdominal
y podría haber en algunos casos ictericia, aumento volumen generalizado del organismo. Algo que llama mucho la atención es el crecimiento del vaso. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente con mononucleosis infecciosa, échenle la camilla, examinen el hígado y examinen el vaso. Para examinar el vaso es muy fácil, pero y si suena mate, ese vaso está crecido, ¿ya? Hasta que te demuestre lo contrario, ¿sí? Mate, está crecido el vaso, tiene que estar echado, parado, mate, está crecido el vaso. Entonces, si ustedes ven que está con el vaso crecido, reposo absoluto, vaya a su casita y descanse, ¿no? Entonces, de aquí a 2 semanas me dicen, doctor, está con el vaso crecido, está confiado. Ah, ya, está como se queda en su casa, ya tiene el curso aprobado, pero no hay problema. Entonces, el síndrome de Hoffmann es algo que también se reporta, párpados superiores hinchados o hematosos, ¿no? Se desconoce la fisiopatología de este síndrome. Esto de manera anecdótica. Ahí hay una chica simpática con un síndrome de Hoffmann, pero para que lo tengan como manera anecdótica. Lo importante es faringitis, hígado, vaso, o sea, crecimiento del res, ¿no? Básicamente, y si el vaso está crecido, a reposo. La erupción, máculo papular, muy parecida al sarampión. Yo veo una erupción así, lo primero que voy a pensar es sarampión, ¿ya? Porque el sarampión es lo más peligroso que puede tener una persona, un sarampión. Entonces miro, uy, este puede ser sarampión. Lo examino al paciente, le veo, no tiene COPLIC, puede ser mononucleosis infecciosa. No es al revés. ¿Ya? No es al revés. Veo un niño enrojecido, con mal estado general, puede ser sarampión. Busco COPLIC, no encuentro COPLIC, puede ser mononucleosis infecciosa, me voy por el otro lado. ¿Ya? Entonces es importante tener en cuenta. ¿Ya? Okay. Puede aparecer síndromes neurológicos, pueden aparecer 2 a 4 semanas después de la aparición de síntomas iniciales, puede incluir Guillain-Barré, parálisis facial, inflamación aséptica del cerebro, meningitis y nervios centrales o periféricos. Eso podría aparecer. ¿Ya? Son complicaciones ya más tardías relacionadas con el síndrome de Epstein-Barr. Mononucleosis crónica es un cuadro raro que se debe a la replicación viral persistente. Yo no lo hizo nunca. Presentación, fiebre crónica recurrente, fatiga, pérdida de peso, linfadenopatía, citopenia, neumonía instancial y hepatitis. Cuando yo tengo un cuadro así, pienso cualquier cosa menos mononucleosis infecciosa, pero está reportada en la literatura. A mí lo que me interesa es que reconozcan un síndrome o una enfermedad mononucleosa. Este es el algoritmo que hay que seguir para diagnosticar mononucleosis infecciosa y básicamente los invito a que lo comiencen, lo tengan ahí para revisar. Diagnóstico: leucocitosis, linfocítica aguda y relativa, ¿no? Más de 4.500 y 50% de leucocitos con 10% de linfocitos de 8 capas. Anemia leve, neutropenia, trombocitopenia. Aumento de la eritrosedimentación. Aumento de las proteínas C reactivas, porque son reactantes de fase aguda. Por eso nada más es que están incrementadas, ¿no? Podría haber elevación de las transaminasas, y eso es algo que se ve. Hepatitis en los pacientes con Epstein-Barr puede verse. ¿Ya? Ustedes agarran, lo ven con Epstein-Barr, ven, sospechan de Epstein-Barr, le piden sus transaminasas y se las encuentran elevadas. No las encuentran elevadas en el rango que se eleva, por ejemplo, una hepatitis viral aguda, que es 10 o 20 veces más que el valor normal. Pues sí las encuentran ligeramente elevadas. Entonces usted tiene todo el derecho de decir, oye, tiene una hepatitis por Epstein-Barr y hay que hacer reposo, no hay nada más que hacer, ¿no? Anticuerpos heterófilos, en la forma como se detecta, sensibilidad aceptable, 85%, especificidad de 100%, ¿no? ¿Qué quiere decir que tiene una especificidad de 100%? De su curso de epidemiología, quiere decir que tiene un valor predictivo positivo alto. O sea, cuando una prueba tiene un valor predictivo positivo alto, quiere decir que cuando lo dice, lo es. ¿Ya? Entonces, este caso, yo encuentro anticuerpos heterófilos, es Epstein-Barr, ¿no? Porque tiene una especificidad física. Serología detecta anticuerpos contra Epstein-Barr, inmunoglobulina G en la infección antigua y M en la infección reciente. Como todas las enfermedades, la M es la que es un reactante de fase aguda que se le va a la infección reciente.
En ese sentido, no hay mayor ciencia que tengamos que tener. Diagnóstico de laboratorio, ¿no? Aislamiento de virus es específico, es el código estándar. Detección de antígeno, que también es específico, también es un parámetro importante. Ya hemos hablado de los anticuerpos heterófilos, que son rápidos y efectivos, y hay algunos otros ensayos. Pero aquí tenemos las pruebas que se pueden hacer de diagnóstico para infección por el virus de Delta. Ahí tenemos un linfocito atípico, ¿no? Entonces, avanzamos. El diagnóstico diferencial de la enfermedad, o sea, sospecharon de una mononucleosis infecciosa, le hicieron sus pruebas diagnósticas y le salieron negativas. O sea, dije, no es mononucleosis. Usted dice, no es una enfermedad mononucleósica. ¿Vale? No es una enfermedad mononucleósica, pero sí es un síndrome mononucleósico light, ¿no? Entonces, y cuando yo pienso en síndrome mononucleosis light, me vienen todos estos diagnósticos, ¿no? Y ya lo hemos comentado hace un rato, ¿no? Pero hay uno de todos ellos que yo tengo que tomarlo con una consideración especial, que es el que está en que es este segundo que está acá, ¿ya? Entonces es el que más me importa que lo aprenda, ¿ya? Más aún que el síndrome mononucleosis. Tratamiento de reposo, miren, ¿no? Siempre. Y lo que hay que tener cuidado siempre en el paciente es que si le encuentran un vaso crecido, ponerlo en reposo absoluto para evitar ruptura esplénica, que eso es una situación grave. Complicaciones, las que ven aquí, anemia hemolítica, hepatitis aguda, ruptura esplénica, que hemos hablado, cuadros de meningoencefalitis, que se revierten solos, miopericarditis, no he visto nunca un cuadro de miopericarditis para este embargo, no está descrito en la literatura, neumonía de rango oral, obstrucción del istmo de las fauces, si está demasiado inflamado, entonces vamos a tener un problema de obstrucción. Pues, no existe un tratamiento específico, ¿no? El tratamiento sintomático incluye reposo, antipiréticos, analgésicos, antipiréticos más abundantes. Miren, la administración de penicilina y aminopenicilina puede desencadenar un cuadro de erupciones muy severo. Así que hay que tener cuidado, no hay que dar antibióticos hacia la ligera cuando se sospeche una eczema. Y estos 15 minutos están dedicados a la enfermedad más importante que ustedes tienen que pensar. ¿Y sabes por qué le digo que es importante? Porque la mayoría de los médicos se nos pasa. Hoy día, por ejemplo, tuve el caso de un paciente, un varón más o menos 24, 25 años, que viene por su prueba de VIH, una prueba de VIH positivo, ¿no? Entonces cuando le digo, tengo una prueba de VIH positivo, ¿sí? Sí. Y hace, primera vez que te la haces, sí, pero la semana pasada vine a la emergencia del hospital, me hospitalizaron y me hicieron la prueba de VIH y era negativa. ¿Y por qué me hospitalizaron? Porque tuve fiebre, malestar, que se cortaron, pero persisto con fiebre. La cosa es de que estoy 7 días hospitalizado, me trataron todo, y para el alta, ¿no? Me volvieron a hacer la prueba de VIH y la prueba salió positiva. Entonces, cuando escucho la historia, digo, ¿has tenido algún encuentro sexual en los últimos 2 meses? Solo tengo una pareja sexual. ¿Tienes una sola pareja sexual? Sí, solamente tengo una sola pareja sexual. Ya. Otro varón, o sea, me encontré una pareja sexual. Ya, y esta pareja sexual, ¿cuál es su serología? Él es VIH positivo. Ya, y solamente con él tienes relaciones sexuales, solamente con él. En los últimos 3 años solamente con él tengo relaciones sexuales. Es la única persona con la que tengo relaciones sexuales. ¿Con condón o sin condón? Sin condón.
Y en ese momento le hago la pregunta. ¿Alguien te ha dado la consejería, una consejería diciendo que indetectable, intransmisible? Sí, eso le han dicho a mi pareja y por eso tenemos sexo sin condón. ¿Sale? ¿Ustedes van? Todos los infectólogos, pues no todos. La mayoría de infectólogos dicen indetectable, intransmisible. Toda la vida me peleó con ellos. Mi bronca es esa. Indetectable, intransmisible, si lo que tú tienes delante tuyo son dos santos que no tienen ni una sola inflamación en el pene, ¿no? Que van a tener sexo así, sin tocarse, entonces ahí sí es indetectable, intransmisible, ¿no? Pero no conozco gente joven que no tenga sexo medio loco, ¿no? Con todo lo que eso conlleva, ¿no? No conozco personas que no tengan enfermedad de transmisión sexual con la inflamación que eso conlleva, ¿no? Entonces, oye, ¿qué estamos diciendo? ¿No? ¿Qué estamos pensando en lo que decimos? Tenemos que hacerle caso a la Organización Mundial de la Salud. O, bueno, ese es mi lío, yo me peleo con ellos, ustedes no se pelearán, pero yo lo cuestiono bastante. Entonces, por eso les digo, hay que tener cuidado. Como les decía a mis alumnos no están acá, ¿no? El VIH se transmite en el aire, la gente se lo repite y se contagia. No sé por qué dicen que es para allá, no lo entiendo. Pero bueno, esta es una amiga. Este es que Esteban Cortés, Ana María Greco viene después. Este es Esteban Cortés. Miren lo que dice. ¿Por qué estudiar la infección aguda por VIH? La epidemia del virus derivó de deficiencias humanas, sumado al mayor acceso a terapias antirretrovirales, ha llevado a un aumento del número y la sobrevida de pacientes que viven con esta infección. Si bien existe una relativa facilidad para realizar el diagnóstico de un paciente con infección crónica por VIH, existe por otro lado una relativa dificultad para realizar el diagnóstico de infección aguda en etapa temprana de infección. El caso de este muchacho, que muy bien hicieron un diagnóstico en emergencia, ¿no? Esta situación es de importancia desde el punto de vista de salud pública por cuanto en la infección aguda es cuando se producen las epidemias más elevadas. Este muchacho tenía 29 millones de carga viral. Me preguntaba, doctor, ¿por qué yo tengo 29 millones y recién me he infectado hace 3 días? Voilà, está la respuesta. Y por tanto, hay mayor facilidad para que el sujeto sea infectante. Claro, si él decide en ese momento salir y tener sexo con cualquier fulano en la calle, ese le va a pasar la apellido, ¿no? Va a arrasar con toda su mancha. Entonces hay que tener cuidado con la infección aguda, hay que tener mucha preocupación con la infección aguda. Entonces la infección aguda se comporta con un síndrome mononucleosis light. En otras palabras, cuando ustedes tengan un paciente con síndrome mononucleósico y le han descartado Epstein-Barr, entonces lo primero que van a pensar es en VIH, ¿no? Y en síndrome retroviral agudo, que es la manifestación inicial por VIH y ocurre en la mitad o en los 2/3 de personas recientemente infectadas. Solo que no lo describe. Fue descrito por un señor que se llamaba Cooper en 1985. O sea, 2 años después que yo entré a la universidad, ya lo habían descrito ya. Yo era un chibolo en esa época. Ya lo habían descrito el síndrome retroviral agudo. ¿Cuáles son las características del síndrome retroviral agudo? Son estas, no han cambiado en nada. No han cambiado en nada. Fiebre, rash, artralgia, mononucleosis light, anorexia, baja de peso, compromiso general, mialgias, ¿no? Entonces, síndromes generales que te hacen pensar en una mononucleosis light, ¿no? Y eso se repite siempre, ¿no? Entonces, desde ahora en adelante, a toda persona con fiebre, malestar general y con las amígdalas inflamadas, le tienen que preguntar si juega o no juega, ¿no? Entonces, ¿ya? Entonces, está con la fiebre, ¿juegas? Entonces, si la persona juega, entonces le hacen la prueba de VIH. Y si no juega, dúdenlo y hagan la prueba también. ¿Ya? Ok. Durante la infección, estas son algunas diapositivas desarrolladas por una persona que yo considero que es el capo de lo que viene a ser la infección retroviral aguda, que es el doctor Bruce Walker, ¿no? Y paso. Está loco, pero sí pasa. Entonces,
Miren lo que dice. Durante la infección aguda por VIH, antes del desarrollo de una respuesta inmune adquirida, el virus se replica a una tasa extremadamente alta en sangre y en el tejido linfático. Los modelos animales estiman que hasta un 30% de los linfocitos CD4 en sangre pueden infectarse con VIH, causando una rápida disminución del recuento CD4. La carga viral en plasma puede alcanzar niveles extremadamente altos, a menudo más de 10 millones de copias, con un pico alrededor de 2 semanas de posinfección. O sea, durante esa es la etapa en que más carga viral tiene el individuo, la infección viral. La mayoría de los pacientes desarrollan síntomas de enfermedad de seroconversión aguda, incluyendo fiebre, síntomas constitucionales, erupción cutánea, úlceras solares y linfadenopatía generalizada. Durante la fase aguda hay una marcada depresión de linfocitos TCD4, CCR5, ¿no?, del tejido linfóide asociado especialmente al intestino, que persiste a lo largo de la infección con una sola recuperación, ¿no?, que persiste en el intestino y solamente se recuperan con la TAR, con el tratamiento antirretroviral. ¿Qué quiere decir esto? Se eleva la carga viral enormemente y el CD4 cae marcadamente. Entonces van a tener un SIDA en esa primera etapa, que dura 2 o 3 semanas. Y es importante porque sí hay manifestaciones clínicas de ello. Dentro de unas semanas tras la infección se desarrolla una respuesta al linfocito CD8 que permite control parcial de la replicación. La carga viral disminuye hasta alcanzar un punto de ajuste, set point, y el recuento de CD4 suele recuperarse hasta la normal. Entonces, después de esta elevación marcadísima, baja la carga viral y llega a un estado estable, y el CD4 se eleva y también llega a un estado estable, ¿no? Y de ahí comienza nuevamente el descenso y la caída, el ascenso y la caída. Sigue un periodo largo y asintomático en que la carga viral se mantiene en el set point, mientras que el recuento de CD4 desciende gradualmente debido a un equilibrio dinámico entre la formación y destrucción de las células, ¿no?, causado por el virus. O sea, ahí comienza la danza macabra entre que aumenta el CD4, entre que cae el CD4 y eleva el virus. Y eso lo vamos a hablar. Me refiero a esto. Entonces, esta es la detección aguda. Estamos hablando, miren acá, semanas, 4 semanas, ya después estamos hablando de meses y un año. Pero miren, ya hablando en esta etapa, estamos en el set point, ¿no? En el rojito tenemos la carga viral que se elevó enormemente y después desciende al set point y ahí comienza a mantenerse y luego a elevarse. Y miren el CD4, que en estas primeras semanas cae el CD4 marcadamente muy por debajo de los valores de inmunosupresión, cae, y luego cuando entra a set point comienza a elevarse nuevamente. Entonces, esta situación es la situación de infección retroviral aguda que tenemos que tener en cuenta en ese momento que estamos hablando. En la próxima clase hablaremos de lo que viene acá. Lo que me interesa es esta primera etapa, ¿no?, en la etapa de la mononucleosis celular. Y acá se comienzan a ver los fenómenos, ¿no?, clínicos, ¿no? Inflamación en el lugar. ¿Se acuerdan cuando hablamos en la clase pasada que decíamos que inflamación es la primera fase de cualquier proceso infeccioso? La inflamación es importante. Nuevamente, inflamación en el lugar de la infección, establecimiento en el tracto gastrointestinal. Recuerden que el VIH se transmite por vía sexual principalmente, ¿no? El recto y el ano es parte del tracto gastrointestinal. Entonces es lógico que aquí tú tengas la mayor tasa de transmisibilidad. Vagina también, pero recto y ano es el problema, ¿no? Entonces miren, expansión a los desviación hacia el CD4, expansión a los monocitos, elevación del interferón, y ya comienza toda la cascada catastrófica que viene posteriormente con la enfermedad de VIH. Estas son las pruebas. Ah, de acá tengo que contestar esta pregunta. ¿Algo, Iván? ¿Qué tal?
Estoy acá en el tercer piso. 303. Es que nos hemos movido porque justamente queríamos adelantar un tiempito y estamos comenzando. Ya estamos en el 303. Ya ven el 303. Sí, y ahorita viene el otro después por el tema ese del salón. Ya, ok, estas son las pruebas. Miren, las pruebas actualmente, las pruebas por excelencia son las pruebas antigénicas, ¿no? Que les llaman las pruebas famosas, esas pruebas de cuarta generación, que van a detectar el antígeno. Es importante tener en cuenta que el rango de diagnóstico de las pruebas antigénicas es de 4 o 5 días. ¿Qué quiere decir? En el caso de este paciente que les estoy contando, se infectó 5 días antes, ¿no? Se infectó 5 días antes, a los 5 días le hicieron la prueba antigénica, salió positivo, antes todavía era negativo. Entonces, esa es la importancia de las pruebas antigénicas. Entonces, ok, y las pruebas de cuarta generación tienen esa ventaja de poder detectar antígenos y anticuerpos. Las pruebas de Western blot son estas de acá, y vamos a buscar acá, Western blot. Miren, ¿cuántos días dice ahí? Tú que estás más ahí. 30 días. ¿Ya? Entonces, en el pasado eran las pruebas confirmatorias. Por eso es que cuando se hablaba de la ventana, y van a leer un montón de bibliografía antigua, ¿no? Van a hablar, ellos hablan de una ventana de 6 semanas, teniendo en consideración estos 30 días benditos. ¿Ya? Actualmente ya sabemos que con las pruebas rápidas y las pruebas antigénicas hemos acortado esos 30 días a 4, ¿ya? 4 o 5 días. Entonces, es importante tener en cuenta eso por las pruebas antigénicas. ¿Ya? Entonces, las pruebas famosas rápidas. Estos son los elementos que van a favorecer, los factores que van a favorecer la progresión y los que van a favorecer el control, ¿no? Y en estos va a jugarse el equilibrio de la enfermedad, ¿no? Entonces, aquí hay que tener en cuenta, miren, ¿no? Acción de los T-helpers, la acción de la respuesta de los citotóxicos, los natural killers, ¿no? Los interferones, ¿no? Una menor carga de citoquinas que van a abogar en favor de lo que es el control de la enfermedad. Y en contra, miren, ¿no? Agotamiento de los citotóxicos, desviación del fenotipo de las células CD4, la inflamación, ¿no? Adaptación. O sea, en este caso, en el paciente, probablemente la transmisión la inflamación haya favorecido mucho, se haya favorecido mucho por procesos de inflamación. Y eso hay que tener en cuenta. ¿Ya? ¿Por qué es importante iniciar terapia antirretroviral? Dos cosas básicas para iniciar el tratamiento antirretroviral lo antes posible. Y eso es lo que se hace actualmente. La primera es que si yo diagnostico tempranamente VIH, como en el caso de este muchacho, ¿no? Este muchacho tiene 5 días. A este chico lo estoy diagnosticando en eso. Y el día de hoy le inicié tratamiento antirretroviral, ¿no? Teniendo 20 millones de carga viral. ¿Cuál es la ventaja? De que la declinación de su CD4 de este muchacho, no va a ser tan marcada. Entonces, su respuesta inmunológica va a ser mucho mejor que si a él lo hubiera cogido yo de aquí a 7 años, ¿no? Con una depresión del CD4 marcada, entonces, y había de otra cosa hablaría. En este caso, las posibilidades de que él vaya mejor, ¿no? Son muy buenas, son muy altas. Entonces, es importantísimo en ese caso iniciar tratamiento antirretroviral en esas personas. Ese es desde el punto de vista de la persona. Dentro del punto de vista de salud pública, ese compadre con una carga viral como la tiene ahorita, ¿no? La posibilidad de transmitir al resto de su grupo social es altísima, teniendo en cuenta la actividad sexual que practica. Entonces, puede transmitir ampliamente a todo el grupo. Entonces, cuando yo a este compadre lo cojo y le vuelvo la carga viral indetectable, entonces evito de que haya transmisión del virus en grandes cantidades. Esa es una concentración. Entonces, y basado en eso, también lo que voy a favorecer es la respuesta de las células T de memoria, la respuesta de el no agotamiento de los citotóxicos, el no agotamiento de las placas de Peyer en el intestino de esta persona, porque ya sabemos que a nivel intestinal hay una gran destrucción de placas. Entonces, esto es
para que lo revisen con detenimiento para ver cómo van estimulando cada una de las células. No es para que se lo aprendan, pero sí, revísenlo a los que les gusta el inmunopatología. El inicio temprano del tratamiento. Esto sí es de Marta María Greco, ¿no? El inicio temprano del tratamiento antirretroviral ofrece la perspectiva de la disminución de la morbilidad y la mortalidad asociadas al VIH y de la aparición de nuevos casos. Los beneficios individuales con claro impacto en el pronóstico se han demostrado en múltiples trabajos: optimización inmunológica, lo que hemos hablado, aumento de sobrevida útil, limitación del reservorio viral, al disminuir los CD4 de memoria, reducción de la incidencia de tuberculosis, entre otros. Además, el inicio temprano de terapia en una proporción significativa, ¿no?, de personas infectadas constituye una estrategia de prevención de transmisión con impacto para la comunidad, que hablábamos ahora al final. Pero esta intervención no se brindará efectos esperados si no se cuenta con un diagnóstico oportuno y retención del paciente en el sistema. Eso es importante tener en cuenta. Por eso ustedes tienen que trabajar bien el tema del síndrome inmunológico, ¿no? Entonces ya lo saben. Bien, en resumen, cosas que quiero que se lleven: fiebre. ¿Saben cuánto es una temperatura normal? Que se lo cuenten a los de afuera. Que saben cuánto es la temperatura normal, ¿no? No toda la mayoría de las fiebres no se tienen que tratar, sino interpretar. 2, 3. Yo tengo un paciente con síndrome inmunológico, si tiene un paciente con fiebre, adenopatías, estoy pensando en síndrome de enfermedad mononucleósica, y si no es enfermedad mononucleósica, pienso en síndrome mononucleósico y dentro de ahí pienso en VIH. Y si es VIH, es retroviral agudo. Y si es retroviral agudo, tengo que tratar inmediatamente, ¿no? Entonces, si se han llevado eso, creo que he cumplido con mi misión. Gracias.